Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión dedicada a la formulación de proyectos de estas masterclass que estamos realizando a través de un convenio entre Proimágenes Colombia y la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Mi nombre es Edwin Villamizar y yo soy la persona que asesora y acompaña los consejos departamentales y distritales de cinematografía y sus secretarías técnicas y quien está coordinando estos espacios de información y formación que estamos realizando tipo masterclass y lo que hemos realizado de forma presencial en el país. Entonces, hoy vamos a dar comienzo ya a la cuarta sesión de estas masterclass dedicadas a la formulación de proyectos. Nos acompaña Diana Pérez Mejía. Ella es una productora bogotana con mucha experiencia también en la producción regional y quien nos ha venido acompañando en estas sesiones, tanto presenciales como virtuales este año. Entonces te doy la bienvenida, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Edwin, ¿cómo estás? Y a todos un saludo. Muchas gracias por estar aquí, por el espacio, también por la puntualidad y a quienes se han conectado todas las veces. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por aceptar esta invitación a hacer estos procesos de formación virtual que pues son un tanto complejos, ¿no? Como con la distancia de lo digital. Pero bueno, aquí estamos, entonces nada, demos comienzo con esta cuarta y última sesión y estoy aquí pendiente de cualquier cosa. Listo, vale, muchas gracias y de nuevo para todos y todas un buen día. Gracias por estar acá. El día de hoy vamos a estar tocando dos temas muy importantes que hacen parte de la formulación de nuestros proyectos cinematográficos, que muchas veces pensamos que no tienen que ver con lo escrito, que no tienen que ver con el proyecto que estoy preparando y que al final en realidad son muy valiosos y muy importantes que los estemos pensando desde el principio. El primero de ellos con el que vamos a arrancar es el pitch o la presentación oral de nuestros proyectos y el segundo que vamos a estar hablando es la distribución, particularmente la distribución de cortometrajes, sabiendo pues que es allí en donde comenzamos la mayoría haciendo nuestros cortos y que se, además por el recorrido que he tenido la oportunidad de hacer en diferentes regiones, espacios, incluso acá en Bogotá, pues que es un tema del que muy poco se conoce. Entonces voy a estar compartiendo con ustedes una serie de recomendaciones para que tengamos en cuenta a la hora de distribuir nuestro cortometraje y un poco de por qué eso lo tenemos que pensar desde el desarrollo. No es una cosa que debamos empezar a trabajarla cuando ya hicimos la película, la terminamos y no sabemos qué hacer con ella, sino que es importante que estemos identificando espacios y sobre todo estrategias desde que estamos incluso formulando nuestro proyecto, desde que lo estamos presupuestando, desde que estamos teniendo en cuenta las consideraciones logísticas, financieras, de premier, de exclusividad y en fin, que son importantes a la hora de mover un corto o un largo y como digo, pues en particular voy a estar como dando varios tips específicos para los cortometrajes. Ya saben entonces que en cualquier momento pueden alzar sus manos, vamos dando la palabra de manera organizada y me interesa mucho que estos temas sean significativos para ustedes, para sus procesos formativos, que podamos aprovechar toda la oportunidad de compartir en este espacio, de hacer todas las preguntas, de aclarar todas las dudas, recordando que no hay pregunta tonta y que muchas veces la pregunta que yo tengo también la tiene otra persona y pueda ser pues realmente valioso llegar a resolverlo. Entonces arrancamos con el pitch. Muchas gracias para todos. Entonces, vamos a aclarar pues qué es un pitch, ¿no? Porque tal vez hemos escuchado esa palabra, tal vez no la hemos escuchado y es la primera vez, es rara. En cualquier caso, para que no nos confundamos, es una palabra pues de la lengua inglesa para denominar un ejercicio muy común y muy recurrente en nuestro oficio como productores audiovisuales, también incluso como directores, incluso los guionistas también, que es básicamente una presentación oral de nuestro proyecto. Es un ejercicio, como digo, permanente en el que estamos primero testeando nuestras historias, estamos casi que midiendo su desempeño cuando se la contamos a alguien y esa persona se engancha o no se engancha o se pierde o estoy diciendo demasiada información. Eh, y por eso muchas veces es un ejercicio que parte incluso de los guionistas para poder encontrar quién, un poco
se eche al hombro el proyecto, que es el productor, y que lo lleve pues a feliz término, como es el deseo de todos cuando escribimos una historia y queremos que se convierta en una película. El pitch es además muy recurrente el ejercicio para, sobre todo los productores, en esa medida que acabo de explicar, y es que los productores tomamos historias de que pueden ser propias o que pueden ser de otros guionistas, obviamente pues con un contrato, con unos derechos cedidos, con un pago pues garantizado o negociado, o pues que exista pues un ejercicio legal de cesión o de opción de esos derechos que nos permite entonces a nosotros salir al mercado, salir a los espacios cinematográficos a vender el proyecto, a buscar la financiación, a buscar el dinero, a buscar coproductores, aliados, inversionistas, en fin. Por lo mismo es un ejercicio muy importante en el que los productores nos debemos ejercitar, y me gusta decir que el pitch es como un músculo que tiene nuestro cerebro, un músculo que tiene nuestro cuerpo, que en la medida en que lo estamos entrenando, en la medida que lo estamos ejercitando, poniendo a prueba, pues estamos también mejorando su elasticidad, mejorando su desempeño y convirtiéndonos nosotros mismos pues en unos mejores contadores de esas historias. Que bueno, digamos, esto es algo que vale la pena que empecemos si le estamos teniendo miedo, si nos está dando pena, pues que arranquemos en este ejercicio, incluso desde lo más cotidiano, incluso desde contarle la película en la que estoy trabajando a mi mamá, a mi tía, a mi hermano, a mi primo, a mi pareja, para que eso también, como digo, nos ayude a irnos ejercitando a mis colegas más cercanos y luego estar también listos para poder salir, como he dicho, al mercado, asistir a un evento, buscar los coproductores, buscar la financiación, buscar cómo hacer esta película posible, y que por lo mismo es un ejercicio que se convierte en algo permanente porque estamos haciendo pitch desde que el proyecto está en la etapa de desarrollo, desde que está empezando incluso a buscar la financiación, tal vez a reescribirse. Y estamos haciendo pitch cuando ya estamos próximos a rodar y estamos concretando aliados y, como he dicho, financiación para hacer viable la película. Estamos haciendo pitch cuando la película ya la rodamos y estamos en postproducción y necesitamos todavía recursos para finalizarla, o estamos buscando un festival, o estamos buscando un agente de ventas o un distribuidor, y estamos haciendo pitch al final cuando ya con la película terminada estamos buscando que el público vaya a verla. Entonces hacemos pitch a la prensa, a periodistas, a otros espacios ya que nos hagan convencer y seducir a ese público para que vayan a verla en donde sea que la tengamos puesta, si es en una sala de cine, si es en una televisión, si es en una plataforma VOD, si es en mi canal de YouTube que tengo monetizado. Bueno, de eso vamos a hablar también más adelante. Entonces, por tanto, es un ejercicio permanente, es un ejercicio clave en el oficio del productor y en el que, como he dicho y repito, nos tenemos que entrenar. Ahora bien, ¿qué contiene un pitch? ¿No? Y esto va a depender, muy importante, así como hablamos de la carpeta escrita, de a quién está dirigida esta carpeta, a quién está dirigido este pitch. Quien me va a escuchar es alguien de la industria, quien me va a escuchar es un posible inversionista que no es de la industria y que tal vez su foco tiene que ver más con los negocios, quien me va a escuchar es la audiencia, es el público, y tengo que cambiar, por tanto, en cada uno de estos casos, qué es lo que yo voy a decir en el pitch, cuál es mi estrategia, qué cosas voy a incluir, qué cosas no vale la pena que yo diga, y también el tiempo que yo voy a tener disponible para poder llevar a cabo esa presentación oral, ¿no? Entonces, esos son dos factores muy importantes a tener en cuenta a la hora de preparar mi pitch. El primero, ya lo dije entonces, ¿quién es mi público? ¿Quién me va a escuchar mi pitch? Y el segundo, cuál es el tiempo disponible que tengo para toda mi carrera, porque pues como productores, como realizadores, como guionistas podríamos pasar horas hablando de nuestras películas, pero pues muy seguramente que el tiempo ya se limite a cuestión de minutos, lo que vamos a tener en caso de un mercado, en caso de una reunión en un mercado, en un espacio de la industria cinematográfica, o con un inversionista o con alguien en la audiencia, ¿vale? De acuerdo con eso, ya teniendo esas dos cosas claras, la primera cosa que debe incluir el pitch mío es una presentación propia, ¿no?
quién soy y quiénes somos las personas involucradas en este proyecto en particular. Entonces, el director, el productor, el guionista, cuáles son las cosas más destacadas que ha hecho esa persona en su carrera cinematográfica como director, como productor, en términos de premios, en términos de festivales, en términos de la audiencia. Eso siempre es importante y no es una cosa que debemos pues como dar por sentado de que todo el mundo tiene que saber quién soy yo, ¿no? La segunda cosa que es importante que contengamos es la sinopsis. Esto es de qué se trata la película y que ya lo hablamos en la presentación escrita de la carpeta, va a ser en una sinopsis muy seguramente de un párrafo y no mucho más que eso. ¿Por qué? Porque cuando yo oralmente me extiendo demasiado, doy demasiados detalles, muy seguramente que la atención de la persona que me está escuchando se va a ir para otro lugar, se va a distraer, lo voy a perder y eso es algo que no me puede pasar en mi pitch, que yo diga tantas cosas y me enrede tanto y me vaya tanto por las ramas, que al final la persona ya como que se confundió, no sabe cuál personaje era cuál era el que le pasaba esto, le dije los nombres de todos los personajes hasta los secundarios y lo que hice fue enredarlo. Mucho ojo con eso, una sinopsis de un párrafo es digamos que una duración ideal para cuando estamos haciendo el ejercicio oralmente. La siguiente cosa que aquí ya empezamos a de pronto quitar cosas y la persona que me está escuchando no es de esta industria, por ejemplo, o si es, digamos, el público como tal, es la propuesta artística y narrativa, que sí que es muy importante mencionársela, por ejemplo, a un jurado, a un coproductor, como he dicho, a alguien de nuestra industria. ¿Qué es esto? Pues este guión, esta historia, ¿qué tipo de película va a ser? En términos de todo lo que hablamos cuando mencionábamos en la primera o segunda clase, la nota de dirección. Entonces, el género, el ritmo, el montaje, la música, no es que yo voy a leer la nota de dirección, obvio no, pero sí es destacar al final de cuentas lo más significativo, lo más llamativo, lo más diferencial que tiene mi proyecto en términos de lo estético y de lo narrativo y lo resalto acá entonces y lo pongo aquí como una de estas cosas importantes que hacen a mi proyecto único y distinto. La siguiente cosa que incluimos en nuestro pitch, todo lo que tiene que ver con la producción, con el estado de la producción. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es la financiación que ya tengo, la que no tengo, la que estoy buscando? ¿En qué estado está el proyecto? Si es una primera versión de guión, si es una versión ya lista para rodar en términos de guión, si ya tenemos entonces actores, por ejemplo, eso es muy importante, si ya tenemos confirmado cierto casting y son actores pues destacados, sobresalientes, con un recorrido, pues esto es algo que obviamente yo debo mencionar en mi pitch. Si ya tengo, no sé, la locación, si ya conseguí algo que realmente pueda dar cuenta de unos avances de un proyecto sólido, ¿vale? Y siguiente cosa, que también depende de quién es mi escucha, la persona que me está oyendo, es la motivación personal, que incluso también para los productores existe una motivación personal al decidir pasarse 5, 6, 7 años de su vida haciendo una película, ¿no? Entonces, hay algo que obviamente para el director tiene que existir, obviamente para el guionista existe y que para los productores también es importante que lo identifiquemos de cuáles son las razones por las cuales esta película merece la pena existir, tener una oportunidad en la financiación, en el mercado, en lo que corresponda. Y bueno, pues obviamente que le daremos un cierre a ese pitch en términos de invitar al otro a hacernos preguntas, a tener una conversación, a poder ampliar más información y que hace parte pues de nuestra preparación previa. Dice allí 15 minutos. Esto es poniendo el caso específico de los encuentros que existen con el jurado, el pitch con el jurado, en el caso de las categorías o de las convocatorias del FDC, del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que en ese caso específico sí tendremos solo 15 minutos para llevar a cabo el encuentro que incluye lo que yo voy a decir, lo que yo preparé, este pitch mío, y las posibles preguntas, aclaraciones que el jurado requiera o que por lo cual se quieren también encontrar conmigo cuando me llaman como proyecto preseleccionado.
¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Vamos entonces a la siguiente diapositiva, Edwin, porfa. Listo. Entonces, adelante, hay una manita alzada, ¿sí? Sí, tenemos una pregunta de Liliana. Buenos días. Es que tengo una duda porque cuando hablamos del pitch y se habla pues de la sinopsis y de esa forma de presentación, en el curso de guión nos decían también que era muy importante tener claridad sobre el tema. Ese tema, ¿en qué momento lo vamos a incluir? O sea, que no es lo mismo la sinopsis que el tema, ¿sí? Entonces, ahí en la presentación, ¿en qué momento o en qué punto lo incluiríamos el tema? Sí, yo lo incluiría y sí es importante tenerlo en cuenta que muchas veces identificar como una palabra, como tú dices, un tema que define la película, eso puede ser casi que al inicio, ¿sí? Esta es una película sobre la maternidad y entonces se llama Juanse, va de esto y de aquello, es de Andrés Burgos, yo les estoy dando ejemplos de un proyecto que tenemos actualmente con mi empresa en postproducción, entonces yo pongo el tema de inicio, ¿sí? O sea, en el Sí, una momento cosa de decir la sinopsis, yo lo diría en la empiezo, presentación, o sea, en el punto uno. Si bueno, quieres, volvamos a ajá, la diapositiva anterior. sí, 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 Yo lo pondría en el punto uno, o sea, presentación. ya, Yo soy esto, el otro es aquel, hemos hecho esto y aquello, y esta es una película que va sobre tal cosa, se llama así, y arrancamos con la sinopsis, ¿sí? ya, Digamos que ujú, eso haría parte del todo de ese punto uno que es la presentación, ¿vale? ya. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Y Una cosa tiene, importante, perdona, ¿sí? ¿sí? No, cuéntanos qué ibas a decir. Iba a decir que bien importante que tengamos presente si esto es un pitch de un jurado que ya conoce mi proyecto, o sea, que ya leyó toda mi carpeta, todo lo que hemos estado hablando en estas 3 clases anteriores, leyó mi guión, leyó mi sinopsis, conoció mi presupuesto, mi plan de financiación. En ese caso, como por ejemplo pasa con las convocatorias del FDC, tengo que reformular este pitch porque no tiene sentido llegar y gastar tiempo, que es tan valioso, en información que ellos ya tienen, que ellos ya conocen, que ellos ya leyeron y que por eso mismo fue que me llamaron al pitch, ¿sí? Entonces, aquí habría que reformular el contenido del pitch. Sí, digamos, mencionar cosas que sean nuevas, que hayan cambiado de mi proyecto desde la carpeta escrita que yo mandé hasta la fecha en la que yo me estoy encontrando con ellos en el pitch, y sobre todo en lo que tiene que ver con el estado del proyecto. Es decir, ya confirmamos esto o aquello que de pronto nuestro plan de financiación estaba como en proceso, o ya tenemos tal casting confirmado que no lo teníamos hace 6 meses cuando mandamos la carpeta, en fin. Sí, igual hay que prepararnos un guión, básicamente, de eso voy a hablar a continuación, pero hay que entonces reformular este contenido cuando quien me escucha es alguien que ya conoce mi proyecto, ¿vale? Listo, perfecto. Y tenemos una manita levantada de Ana Milena. Buenos días, Diana. Mil gracias por todas tus enseñanzas. Aprovechando y ahorita que te escuchaba, ¿por qué no nos regalas, no sé, un pitch de algo que hayas hecho? Porque es que esos ejemplos son los que lo jalan, o sea, uno aprende de ahí. Entonces, te agradecería muchísimo que nos regalaras como un ejemplo de cómo lo haces. Yo es que soy profe, entonces yo no hago eso porque siento que entonces los estudiantes tenderían a copiar e imitar. Y todo esto que yo les estoy mencionando no es tampoco norma ni es algo que esté escrito pues como en hierro ni mucho menos, sino que yo les doy las herramientas para que ustedes lo puedan hacer ustedes mismos con todos los ejemplos que yo les doy y con esta información. Entonces prefiero por lo mismo que nos quedemos como con estas herramientas y que entonces entremos con nuestra propia información, con nuestro propio proyecto y con la manera también de ser de cada uno, podamos entonces llevar a cabo nuestra estructuración de pitch, porque el pitch tiene mucho de quiénes somos como personas, como profesionales, de esa pasión que nosotros tenemos por nuestros proyectos. Te propongo que recibamos estas herramientas y que a partir de eso crees tu propio pitch. Gracias.
Vale, con gusto. Entonces, ahora sí vamos con la siguiente. Sí, o no sé si tenemos otra preguntita. No, por el momento no, no hay más manitas levantadas. Listo. Entonces, aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestro pitch. El primero es una preparación, que ya un poco lo intuimos con todo lo que acabo de mencionar. La preparación, que para mí, incluso con tantos años en esta industria, con más de 17 años como productora, siempre llevo a cabo una preparación que es casi que un guión para todos los pitch que yo voy a hacer en mi vida, para todos los proyectos que yo voy a hacer, para cuando me voy a encontrar con una institución, cuando me voy a encontrar con un jurado, cuando voy a salir a buscar un inversionista, siempre preparo mi pitch. ¿Y eso qué es? Como he dicho, un guión. O sea, y mucho más cuando somos más de una persona haciendo el pitch. Somos dos porque va a ir el director y voy a ir yo, o porque voy a ir con otra persona, vamos a ir varios productores, en fin. Nos preparamos, como lo he dicho, a manera de guión de intervención de este personaje, que es Diana, intervención de este otro personaje, que es la otra persona, del otro, y nos vamos entonces llevando a cabo con marcaciones, y eso también es muy propio mío, porque ya lo sabrán, soy muy ñoña. Organizamos qué es lo que vamos a decir, organizamos una estructura que un poco como lo veíamos en la diapositiva anterior, va a contener qué es lo que decimos, en qué orden lo decimos, como he dicho, más aún cuando somos dos o más personas haciéndolo, quién va a decir qué, cuando este termine de decir esto, el otro sabe que ahí es su turno de entrar a complementar, en fin, ¿no? Entonces, hay que llevar a cabo una preparación que puede que no seamos tan ñoños como de hacer unas palabras tal cual, pero sí de al menos una estructura. Como punto uno, vamos a hablar de esto, punto dos, vamos a ir con este otro tema y terminamos de esta forma y aquella, ¿sí? Eso es bien clave que lo hagamos y que mucho más si estamos empezando en esta industria, mucho más si estamos, digamos que iniciando nuestro camino, pues hay que llevar a cabo esa preparación. Si soy yo tan sola, pues como persona, como productora, llevando a cabo el pitch, también lo tengo que preparar porque pues puede ser que por los nervios se me olvide decir algo, puede ser que por el afán o porque me encarreté mucho con un tema y se me olvidó mencionar esto que era tan importante. Eso es clave entonces que llevemos a cabo esa preparación de la estructura del pitch. Y la siguiente cosa que preparamos son las posibles preguntas. Entonces, aquí hay que hacer un ejercicio de mucho rigor y de mucha autocrítica también para identificar riesgos, por ejemplo, que tiene mi proyecto, para identificar retos que tiene mi proyecto, para identificar cosas que son distintas, que son nuevas, que son difíciles y obviamente, o sea, como anticiparme a esa pregunta. Puede que me pregunten X cosa. Puede que me pregunten, por ejemplo, en el caso de un corto muy famoso que yo produje hace varios años que se llama Los Retratos. Es un corto que seguramente han visto o han escuchado de dos abuelitos campesinos. La abuelita se gana una cámara Polaroid en una rifa en el mercado y luego llega a su casa a tomarse fotos con su esposo sin saber manejar el aparato. Entonces, sabíamos en su momento cuando fuimos llamados a pitch, porque este proyecto fue ganador del FDC en el año 2010, nos iban a preguntar cómo le van a hacer para trabajar con dos abuelitos campesinos mayores, eh, sabiendo pues que queríamos que fueran abuelos campesinos de la región, no actores profesionales que trajéramos para pretender que fueran campesinos. Eso sabíamos que iba a ser una pregunta que nos iban a hacer. ¿Cómo le van a hacer de poner a actuar a dos abuelitos campesinos? Y ya con esa, digamos que reflexión de entrada, nosotros preparamos la pregunta, o más bien la respuesta a esa pregunta. Listo, vamos a hacer esto y aquello, vamos a llevar un proceso de esta manera y de la otra, queremos basarnos en una experiencia que ya tuvimos y hacer tal cosa en términos de preparación actoral, en fin. Entonces a eso me refiero con identificar cosas que podrían llegar a ser vistas como un reto, como una dificultad, como algo pues que de pronto, si no lo tenemos claro, si no nos anticipamos a esa pregunta, si no preparamos la respuesta, nos corchan y pues no nos va a salir como tan bien el resultado con el pitch, ¿vale? Eso entonces para darle la palabra a Liliana que tiene la manita levantada, ¿sí?
Sí, yo lo que, pues es una pregunta cortica. ¿Cuánto más o menos es el promedio de tiempo para la presentación? ¿Existe algún promedio? Como decía, depende del espacio y de quién te esté escuchando. Es decir, ya dijimos, el FDC son 15 minutos. 15 minutos desde el momento en que tú entras a la sala del pitch hasta que se acaban las preguntas, o más bien hasta que básicamente tengamos el espacio del encuentro. Acabados esos 15 minutos, en el caso del FDC, te sacan. No pues de manera grosera ni mucho menos, pero se acabó tu tiempo y tienes que ya cerrar la frase que sea que estés diciendo y chao, hasta luego. Porque pues obviamente se trata de ser muy justos y muy equitativos y que nadie tenga más tiempo que otros y que en ese sentido la evaluación se pueda dar pues de manera equitativa. Ahora bien, Ujú. si estamos hablando de un pitch en un mercado, entonces yo fui al BAM o fui a Cannes, al mercado, al Marché du Film, o fui al mercado en Berlín, o fui al mercado en Ventana Sur. Yo lo que hago normalmente o lo que hacemos los productores es llevar a cabo una agenda de reuniones para encontrarnos con colegas, con productores de otros países, con festivales, en fin, con lo que sea que estemos buscando básicamente con el proyecto o los proyectos que tengamos y cuál es la necesidad de cada uno. Esas reuniones de mercado por lo general son de 30 minutos. Entonces, ahora no quiere decir que yo tenga que preparar una carreta de 30 minutos. Son 30 minutos que arrancan más o menos desde que tú te encuentras con la persona, se sientan, se presentan, se conocen, hablan de pequeñeces, porque siempre sucede que el clima, que cómo llegaste, que cómo estuvo el viaje, en fin, llevas a cabo la presentación de tu proyecto y de ahí para allá puede haber un intercambio que es más un diálogo o incluso puede que esa otra persona también quiera contarte algo, ¿no? Entonces también quiere decirte, listo, nosotros somos esto, hemos hecho aquello, buscamos esto o aquello, bien sea un festival o sea una empresa coproductora, en fin. Entonces ahí es el doble del tiempo, perdón, pero en la medida que hay dos personas en un intercambio, pues entre iguales, también va a ser el doble de la información y de la cantidad de cosas que van a suceder durante ese pitch, ¿vale? Y eso depende muchísimo, o sea, por ejemplo, hay espacios de, ya si hablamos de una presentación, porque yo tengo un proyecto seleccionado en, por ejemplo, Sapcine, que es el Salón de Productores de Cali en medio del Festival de Cine de Cali. Allá yo estuve hace como 2 o 3 años con mi película Tejedoras, que es un largometraje documental que estamos ya moviendo en festivales este año, y nos cogieron el día uno, prepare todo el mundo un pitch de 1 minuto. Entonces, ahí fue como que nos dieron 5 minutos para pensar la carreta, reducir nuestro speech que traíamos y botarlo en 1 minuto. Es obviamente que requiere de muchísima pericia en realidad tener la capacidad de con el minuto terminar tu discurso. La mayoría no lo lograban y fuimos pocos los que en el minuto realmente hicimos la presentación como debía hacerse. Entonces, a lo que voy con esto es la duración del pitch es muy variada dependiendo del espacio en el que sea que estés. Entonces, como productor, como director, debemos estar en la capacidad de tener nuestra carreta corta, mediana, larga, muy larga, en fin. Eso también, como lo decíamos con el caso de la sinopsis, cuando hablamos en su momento, hace varias clases de ella, ¿vale? Eh, pero pues sí, digamos que con estos ejemplos que ya les doy, podemos más o menos hacernos una idea de cómo preparo, qué preparo dependiendo del espacio, ¿vale? Ujú. Gracias nuevamente. Dale, con mucho gusto. Listo, entonces vamos en la preparación a las posibles preguntas, ¿no? Cuando tengo un proyecto que es muy caro, cuando tengo un proyecto que le falta mucha financiación, eso sin duda va a ser una pregunta que nos haga un jurado en el caso pues de que estemos concursando por alguna clase de recursos o de premios o lo que sea. Y obviamente que es muy importante en la preparación a mi pitch, ya digamos que hablando de otros espacios que no son un jurado, sino que son un productor, colega de otro país o un financiador o tal, es
que yo quiero de esta persona, ¿sí? Que estoy buscando con esta reunión que suceda, cuál es la propuesta que yo le quiero hacer específicamente, y eso pues hay que decirlo de manera muy abierta en el pitch, ¿sí? Estoy buscando una coproducción que me ponga X o Y, o que me dé equipos, o estoy buscando una coproducción que pueda financiar el 20% del presupuesto que me falta, estoy buscando que me seleccione este festival porque me interesa su territorio, su público, en fin, ¿no? Pero sí, digamos que no está mal, y de hecho es muy profesional también que desde el momento del pitch ya podamos decir con mucha franqueza qué es lo que estamos buscando, ¿no? Muchas veces también en espacios de encuentros que he seleccionado en este espacio o en aquel, con el proyecto en desarrollo, con el proyecto en postproducción, también poder decir estoy buscando esto o esto. Y que eso pues también habla como de la claridad que tenemos en cuanto a las necesidades de la película y a nuestros objetivos también profesionales al participar en cierto evento, ¿vale? Listo. Lo siguiente que está allí en la diapositiva es la naturalidad y la autenticidad. Y aquí digamos que como productores es donde sacamos todas nuestras dotes actorales, porque a pesar de que yo me he hecho un guión, de que yo he organizado con mucho rigor el contenido, el orden en el que vamos a hacer la presentación, lo que ya hablamos de las posibles preguntas, no por ello yo voy a parecer un robot repitiendo un guión, sino que tengo que verme muy natural, tengo que verme muy auténtico y no como alguien que se ha aprendido, un mal actor que se aprendió el guión y que todo lo que está haciendo es recitarlo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el siguiente punto, que es la pasión y la motivación. Como ya lo he dicho, los productores, que somos personas que nos cargamos los proyectos al hombro por 5, 6, 7, 8, 10 años, pues tenemos algo que nos mueve en este proyecto y que por tanto en este pitch debemos también estar en la capacidad de mostrarlo, de mostrar esas ganas de hacerlo, esa pasión por este tema, por este guión, por estos personajes. Y esto tiene que ver todo, no solo con el contenido, sino más bien con la forma en que yo presento mi pitch, la forma en que yo me expreso, en que yo me muevo, en que yo muevo mi boca, mis manos, mis ojos, en fin, ¿no? Eso pues creo que no es una cosa que se ensaye, sino que más bien debemos procurar no perder en la medida en que ensayamos mucho, ¿sí? Cuando ensayamos el pitch una y otra vez, de pronto llegamos a un punto de desgaste, o cuando lo hemos repetido una y otra vez, puede que lleguemos a un momento en el que ya como que estamos muy cansados, ya lo estamos repitiendo como por inercia, y eso no es bueno, ¿no? Siempre el ejercicio de pitch debe ser muy arriba en energía, muy apasionado, como ya lo he dicho antes. Y se los digo porque, por ejemplo, hay espacios en los que yo, por ejemplo, he participado, como el Encuentro Internacional de Productores del Festival de Cartagena que organiza la DACME. Está uno 3 días hablando de su proyecto con 10 personas al día, o sea, haces un pitch, un mismo pitch 10 veces en un día, o 10, 12, 15 veces en un día. Ya puede que al final del día uno estés tan agotado que lo último en lo que estás pensando es en la pasión por tu proyecto. Pero ahí es en donde el ejercicio nuestro como productores se intensifica, y tenemos entonces que estar, como he dicho, en esa capacidad de enamorar al otro de esta película, tanto así como para que esta persona quiera ser parte de ella, poniendo un premio, poniendo dinero, consiguiendo X o Y que yo necesito, ¿vale? Eso tiene, digamos que ahí es donde nuestra humanidad se encuentra con la humanidad del otro, y hace que empiecen a crearse pues conexiones y alianzas para que las películas sean posibles. Siguiente cosa es responder a las preguntas. ¿Y esto qué me refiero yo con esto? Básicamente es que muchas veces por los nervios, o porque somos unas personas muy habladoras, nos preguntan de algo muy específico y empezamos a hablar de cantidad de cosas hasta el clima, y al final nos gastamos un montón de tiempo y jamás respondimos a la pregunta. Básicamente es eso, ser muy asertivos en términos de qué me están preguntando. Tampoco se trata pues de responder como monosílabos, sí, no, no, sino pues obviamente de elaborar una respuesta, pero sin que eso nos dé para irnos por las ramas y terminar hablando de cualquier otra cosa.
Y en ese sentido, pues ser concretos. Ya lo he dicho, no se trata de ser monosilábicos, pero sí de optimizar el tiempo porque ya sean 15 o 30 o 10 minutos, hay un límite de tiempo. Y muy seguramente esta persona no se va a quedar sentada una hora escuchándome toda la carreta, sino que tiene otra reunión a la cual va a asistir, ¿vale? Y pues obviamente lo que debo hacer es que ese espacio breve de tiempo en el que yo me encuentro con esa persona, pues yo lo puedo optimizar y lograr pues el objetivo que estoy buscando a través de este pitch, ¿no? Listo, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿Todo clarísimo hasta ahí? Esto no tiene más diapositivas, ¿no? ¿Todo No, claro esto no. entonces con el pitch? ¿No tenemos más dudas, más preguntas? Parece que no. Listo. Creo que no. Va- Buenísimo. Entonces vamos a pasar a continuación al otro tema. Aquí hacemos un pequeño espacio de pasar, como digo, de una cosa a la otra, que parecieran que no están relacionadas, pero sí que lo están, en la medida en que, como hemos dicho, estamos pensando, incluso puede que sea parte de mi estructura o de mi contenido de mi pitch, la distribución. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta película? ¿Qué es lo que yo estoy buscando que pase con esta película una vez que yo la finalice? ¿Vale? Entonces, vamos a arrancar con un poco una introducción al mundo de los festivales. ¿Cuáles son los festivales que existen? ¿Cuáles son esas clasificaciones que tienen? Porque muy posiblemente sea información pues nueva para buena parte de quienes están escuchando. Entonces, para hablar de la distribución, siempre va a ser clave que hablemos de los festivales que existen a nivel internacional. Aquí vamos a arrancar con los festivales clase A. Digamos que esta presentación tiene un foco específico en los cortometrajes, entonces existe allá el asterisco en la presentación, los clase A que aceptan cortometrajes extranjeros. El principal festival del mundo, el Festival de Cannes o de Cannes, en Francia, que sucede en el mes de mayo, hacia la segunda quincena del mes, y que tiene, para el caso de los cortometrajes, varias secciones en las que es posible pues participar. Cannes Courtmetrage, que es básicamente la sección oficial de cortos de Cannes, tiene Cine Fundación, que es para los cortometrajes hechos en escuelas de cine, y tiene las quincenas de los realizadores y la semana de la crítica. Estas dos últimas secciones paralelas del festival, que digamos son organizaciones independientes, que tienen sus procesos de selección de manera independiente y que tienen también su sistema de aplicaciones de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo quiero pensar o aplicar a Cannes Courtmetrage, quincena, semana de la crítica, yo debo pagar un fee, o sea, una tarifa de inscripción a cada una de ellas por separado, lo cual pues en términos de financiación obviamente y de presupuesto es bastante, pues hace la diferencia, ¿no? No es como por ejemplo el caso de Berlín, que yo puedo hacer un solo envío y en ese envío puede que me pongan en esta o en aquella sección ya de manera, digamos, a discreción del festival. En el caso de Cannes, debo pagar 3 fees, tarifas por separado. Y son tarifas que pueden estar entre los 50 y 70 euros para cada una de estas secciones, ¿vale? Perdón, para el caso de los cortos, porque para el caso de los largos, pues va a ser más cara la tarifa. ¿Qué más les cuento de Cannes? Pues además de ser el festival más importante del mundo, tiene el mercado de cine más importante del mundo, que es el Marché du Film de Cannes, y que tiene también diferentes secciones, diferentes posibilidades como de moverme y de aplicar, que ya en ese caso específico de mercado no se trata de que me seleccionen, sino se trata, digamos, de tener una experiencia suficiente para caber en esta o aquella categoría y que ya el mercado específicamente, si es pagar la inscripción al mercado y asistir. Como digo, no es que me seleccione, ¿sí? ¿Qué más les cuento sobre Cannes? Creo que sería eso. Ah, bueno, perdón, muy importante, en el caso de este festival específicamente, nos van a pedir Premier Internacional o Premier Mundial, ojalá.
¿Qué significa esto de Premier Internacional, Premier Mundial? Estos festivales, los clase A, son festivales que tienen la mayor exclusividad y que buscan tener películas que no se hayan visto en otras partes del mundo, sino que se traten de novedades, de descubrimientos que están haciendo ellos, como esas joyas que consideran a su criterio que vale la pena tener. Entonces, cuando estamos hablando de Premier Mundial, quiere decir que la presentación en el festival va a ser la primera vez en el mundo que la película es exhibida, ¿sí? Entonces, si yo ya exhibí la película en un festival en mi país o en una muestra o acepté una invitación en otro país, más bien, de un festival de otro país, pues ya no es la premier mundial, ¿sí? Es la primera vez en el mundo, esa es la premier mundial. Y la premier internacional es que es la primera vez fuera de mi país que la película va a ser proyectada, va a ser exhibida, la primera vez por fuera de Colombia. Entonces puede que yo sí haya estado ya en un festival en mi país y fuera de eso, en ninguna otra parte ha estado mi película, por tanto, sí soy elegible en esta categoría de Premier, o más bien en este requerimiento de Premier Internacional, ¿vale? Entonces, mucho cuidado porque si estamos pensando en alguno de estos festivales, la mayoría nos van a ver una de estas dos. Y por tanto, yo no puedo como mandar a la loca a muchas partes, mandar además a Cannes, gastarme pues una plata importante sin el hecho de haber cumplido pues un requerimiento básico por parte del festival. Siguiente festival que tenemos allí, el segundo más importante del mundo, el Festival de Cine de Berlín, que sucede en febrero en esta ciudad de Alemania. Tiene dos secciones específicamente para cortometrajes, que son Berlinale Shorts o Panorama. Creo que también Generation selecciona cortometrajes. Aquí en el caso de Berlín específicamente, ellos van a exigir la Premier Mundial. Para ellos la Premier Internacional no es suficiente, ellos quieren ser la primera vez en el mundo que mi cortometraje, que mi película se exhibe, ¿vale? Obviamente que para Cannes, mucho mejor si es Premier Mundial, ¿no? Es decir, Premier Internacional como mínimo, pero si le estoy dando la Premier Mundial, pues va a ser aún mejor para ellos y mejores las posibilidades de que mi película sea seleccionada. Bien importante, una cosa que se me ha olvidado mencionar antes es la duración de mi cortometraje. Entonces, 15 minutos como la duración ideal para los cortometrajes en el caso de Berlín, si no recuerdo mal, para Berlinale Shorts, de más de 15 minutos no permiten cortometrajes o no seleccionan cortos de más de 15 minutos. Creo que para Cannes Curmetraje también, aquí ya empiezo a revolver información de festivales. Por favor, vayamos a la página de cada festival y leamos sus requisitos. Esto es algo también sencillo y básico y de información importante que debemos tener presente porque también esto puede que haya cambiado en los últimos años. Entonces, ir a la página y revisar cuáles son estas reglas más recientes en cuanto a Premier y en cuanto a duración máxima permitida de la película, lo cual es con créditos incluidos, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, ahí en los 15 minutos se acaba el corto y luego siguen los créditos. No, es la duración completa del corto con los créditos incluidos, ¿vale? Y siguiente festival, que pues casi que en ese orden es de los más importantes del mundo, el tercero más importante, el Festival de Venecia, que sucede en agosto en esta ciudad italiana y que tiene Horizonti Corti como su sección de cortometrajes. También 15 minutos máximo y también Premier Mundial como mínimo. Es decir, no puedo haberlo presentado ni siquiera en mi país. Tenemos una manita levantada. Sí, Jay, te damos la palabra para que nos haga su Gracias. pregunta. Con gusto. Sí, solo quería preguntarte, Diana, si sabes acerca de que en esos espacios de participación son dirigidos únicamente a ficción o con el cortometraje animado que estamos preparando puede ser aplicable a cualquiera de estas. Es decir, como que la animación solamente cabe en espacios exclusivos de animación o la animación también se puede presentar en estos espacios y está bien. O si hay como enfoques esos, así como exclusivos en ficción o documental o en estos tres, La por ejemplo. animación también es elegible en estos festivales, ¿sí? La animación también es un género que cabe en estos, no es como
lo que más seleccionan, y lo mismo el documental, también puede haber un documental seleccionado, no va a ser lo que más encontremos allí. Son menores, digamos, las posibilidades en un festival que no es especializado en animación, pero no es excluyente. Entonces, sí va a haber una posibilidad para las animaciones en estos festivales. Ah, bueno, gracias. Eso era. Listo, con gusto. Entonces vamos con la siguiente diapositiva, por favor. El siguiente festival que diríamos es el cuarto más importante del mundo, sigue siendo un festival clase A, igual que todos los de esta lista, el Festival de Cine de Locarno, que sucede en Suiza en agosto y que tiene en la sección específica para cortometrajes que se llama Pardi di Domani, que es como los leopardos del mañana, siendo pues el leopardo el animal o la imagen principal del Festival de Cine de Locarno. Locarno nos va a pedir Premier Mundial, ojalá, y si no, como mínimo Premier Internacional. Y ellos tienen también un tiempo límite que no es de 15, es un poquitico más. De nuevo, vayamos por favor específicamente a las páginas y leamos sus requisitos en ese sentido. Siguiente festival muy importante, el Festival de Cine de Rotterdam, que sucede en enero en esta ciudad holandesa. Es un festival ya de corte más experimental, digamos que menos narrativo que de pronto los otros festivales que hemos mencionado. Y pues en ese sentido es como en ese género el más importante del mundo. Siguiente festival, el Festival de Cine de Toronto, que sucede en Canadá en septiembre, que también tiene sección para los cortometrajes, también para los largometrajes, obviamente, siendo pues su foco principal los largos, ¿no? Para este y para todos los que estamos mencionando en estas dos diapositivas. Toronto me va a pedir, ojalá Premier Mundial, ojalá, si no, Premier Internacional, y si no, como mínimo, Premier en América del Norte. Festival de Sundance en enero en Estados Unidos. También festival que me va a pedir Premier Mundial. Siguiente Festival de Cine de Varsovia, de pronto no lo hemos escuchado mucho, sigue siendo un festival clase A, es un festival con muchísima trayectoria, más de 40 años, el más importante de Europa del Este. Como he dicho, también un festival clase A polaco en octubre, perdón, que ya empezó la rinitis. Y este festival nos va a pedir, ojalá, la Premier Mundial también, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Y que yo insisto con este tema, que si yo ya pasé, que yo ya quemé, por decirlo así, mi Premier Mundial, pues no voy a tener posibilidades, o sea, ni siquiera vale la pena que yo inscriba la película porque no estoy cumpliendo con un requisito mínimo para su participación. Siguiente al Festival de San Sebastián, festival también muy importante que no selecciona cortometrajes extranjeros, sino solamente los que pertenecen a escuelas de cine, pero pues que por lo demás, si no es un corto lo que estamos moviendo para los largometrajes, es un espacio increíble que siempre tiene un lugar importante para el cine latinoamericano, para el cine colombiano, entonces bien importante que lo tengamos también en cuenta. Allí nos va a pedir Premier, ojalá internacional y si no, europea. Y si no, porque puede haber una película que haya estado en un festival, digamos que más importante, por ponerlo entre comillas o en esos términos, previamente, por ejemplo, estuvo en Cannes y luego estar en San Sebastián, eso es posible porque fue ganador o porque logró pues un reconocimiento importante en ese festival en mayo y luego puede estar, por tanto, en San Sebastián. Y siguiente festival de la lista clase A, que seguramente no lo conocemos, es el Festival de Tallinn Black Nights, que queda en la ciudad, en Estonia, en el mes de noviembre. También clase A, también selecciona cortos, también ojalá Premier Internacional como mínimo, y como, por tanto, como lo estamos viendo también en términos de fechas, yo lo que puedo es ir armando una serie de postulaciones o de aspiraciones de mi película de acuerdo con dos cosas importantes. La primera es cuando mi película está terminada, cuando estoy realmente listo para poder empezar a aplicar a festivales. Ya lo hemos dicho también, la duración es una determinante para el tipo de festival o más bien para el festival específico al que yo voy a poder aspirar. Y pues en ese sentido,
puedo ir armándome como ese mapa posible de aplicaciones. Todos estos festivales tienen un fee de inscripción, que ya lo he dicho antes, puede estar entre los 40 o 70 euros o dólares, también entre 50 y 70 dólares en el caso de Toronto. Por tanto, pues bien importante que yo cuente con el presupuesto disponible, con la financiación para aplicar a estos festivales si es que me interesan o para encontrar la forma, pues como todo en la producción, de optimizar recursos, ¿vale? ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Sí, tenemos una Sí, mano levantada. tengo Juliana. con respecto a los fees, tengo una duda, y es que, bueno, yo, por ejemplo, uno inscribe una película, esos fees se pagan en el momento de la inscripción o si es seleccionado, o sea, con eso uno aplica, pero hay que pagar para aplicar y si no sale seleccionado igual se paga, ¿cierto? Exactamente. Esto es un fee o esto es una tarifa que se paga por inscribir la película. No es para que me seleccione. Es decir, yo puedo haber Mm, pagado 50, 70 euros, que los pago en el momento en que yo envío la película, que hoy día pues es muy fácil a través de internet, o sea, ya no hay que enviar una copia o nada de eso como lo era hace 15 años, pero es por enviar la película y que ellos la vean. Eso no garantiza selección y muy importante tu pregunta, muchas gracias, porque es bien clave que tengamos en cuenta que yo puede que me gaste 50, 100, 200, de 50 en 50 voy sumando, me gasté 400 euros, que eso en pesos colombianos es un dinero significativo, y al final no me seleccionó ninguno de estos festivales. Entonces yo puedo, o más bien tengo la posibilidad de darme el lujo de aplicar a estos festivales solo si yo realmente cuento con el dinero disponible para que hacer el intento, que tal vez me digan que no y que no se me haya acabado la plata, sino que yo pueda continuar con una segunda ronda de aplicaciones y de envíos y poder seguir moviendo la película, ¿sí? Entonces ahí hay que ser muy asertivos también en qué invertimos los recursos disponibles para nuestra etapa de exhibición y distribución, porque como ya lo aclaramos, no necesariamente enviar implica ser seleccionado, ¿no? Entonces allí bien importante que tengamos presente eso, esa financiación, esos recursos, ese orden, priorizar gastos y cómo yo hago para saber si realmente mi película tiene o no posibilidades en ese festival. También hay que hacer un ejercicio de autocrítica, de realmente verificar o más bien revisar primero la calidad técnica artística de la película que tengo en mis manos finalizada, no en ideas, sino ya la película que logramos hacer con todos los retos y con lo que sea que haya pasado en su producción, en su postproducción. Y lo segundo, muy importante, mantenernos al día en las tendencias de selección de cada festival, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo voy a la página de Locarno, de Rotterdam, de Sundance, de Berlín, de Cannes y miro qué es lo que seleccionaron del año pasado, qué es lo que seleccionaron este año, qué tipo de películas les gustan, qué tipo de temas les llaman la atención, si tienen o no películas de ese tema que yo he tenido, si tienen o no películas latinas, porque para que lo tengamos en cuenta, nosotros al momento de pasar al nivel internacional, a mover mundialmente nuestra película, ya no importa si somos de Bogotá, de Cali, de Medellín o de Florencia o de cualquier región, ni siquiera colombianos, nosotros vamos a entrar todos en una bolsa que se llama latino. Entonces, ¿qué latino han hecho o han seleccionado en este festival recientemente? ¿Sí? Eso es bien importante para entender el perfil que tiene el festival y para poder, como digo, tener un ejercicio de autocrítica más allá pues del anhelo de que todos queremos llegar a Cannes, realmente verificar si mi película tiene posibilidades allí y tiene sentido que yo me gaste 50, 70, 80, 100 euros, si es un largometraje, postulando mi película a ese festival. ¿Y eso cómo se hace? Internet, Google, estar pendiente de las redes de esos festivales, estar pendiente de sus publicaciones también en diferentes plataformas, entrar a la página, ver qué películas han hecho, leer su sinopsis, porque muy seguramente es como que yo pueda muy fácilmente entrar en internet y ver la película que seleccionaron, no, porque son películas que justamente están allá de manera exclusiva, por primera vez en el mundo, tal, pero puedo ver imágenes, puedo leer su sinopsis, puedo tal vez ver su tráiler y eso me puede permitir
o eso me permite más bien hacerme una idea de qué es lo que ese festival selecciona. Listo, ¿tenemos preguntas hasta ahí? Sí, yo quisiera hacer otra aclaración, o sea, tengo una duda. Cuando hablamos de Premier Internacional y Premier Mundial, en esa selección que hacen, pues tiene que ser la película, tiene que estar por primera vez eh, eh, presentándose a una convocatoria internacional, o sea, afuera, ¿sí? Pero también se han presentado casos, pues lo digo porque he tenido amigos que se han postulado y ellos, por ejemplo, algunos han tenido inconvenientes cuando por alguna plataforma publicaron cortos o avances de la producción. Eso creo que también a veces les ha generado inconvenientes. Entonces no sé hasta dónde, por ejemplo, publicar si no ha participado en un festival, pero lo ha expuesto su trabajo en alguna plataforma, eso también puede ser un impedimento. Sí, claro que sí, porque cuando yo, o sea, no quiere decir el primer festival, quiere decir la primera presentación pública de mi cortometraje. Sí, Que ajá. hoy día las presentaciones públicas pueden ser in situ, pueden ser online, pueden ser en redes, en fin, cualquiera de estas me daña la premier, ¿sí? Entonces yo puse el corto abierto en YouTube, eso es porque tú no tienes ninguna aspiración a ningún festival, básicamente, porque cualquier tipo de premier, cualquier requerimiento, ya sea el mundial o el local, el festival me lo va a pedir. Y un festival no va a seleccionar una película que la gente puede ver en internet de manera libre. Entonces, Ujú. claramente eso aplica como una premier, así sea una premier digital, pero aplica como premier o es considerada una premier y por tanto ya yo he dañado esas posibilidades de considerar la película como premier internacional, mundial, nacional, local, Por internet regional. ya sería, sí, por internet ya sería mundial. O sea, ya dañó la mundial porque Por ya eso, internet dañas todas de una vez, sí, mundial, todas. internacional, Ajá. nacional, regional, ¿sí? A no ser que pues sea una plataforma VOD que solo está disponible para Colombia. Ah, bueno, entonces esa fue tu premier mundial porque por las, digamos, configuraciones de la plataforma se limitó el territorio y entonces solo está disponible en Colombia. Listo, entonces eso fue tu premier mundial. Pero si es abierta a cualquiera, en cualquier parte, eso fue todas tus premieres, la nacional, la regional, la internacional, la norteamericana, todas en un mismo, pues, a compartir a través de internet. Ujú. Bueno, Sí, muchas gracias gracias por la por, aclaración. sí, no, a ti porque es clave que tengamos presente eso. Ahora bien, eso, como ya lo hemos dicho antes, un poco todo tiene que ver con mi estrategia como productor para mover esta película. O sea, no hay una norma y eso, con eso insisto también. No es que todos tenemos que ir a un festival clase A, no es que todos tenemos que ir a un festival, ni siquiera. O sea, puede que mi película y puede que mi estrategia esté en voy a monetizar a través de YouTube porque yo tengo un canal monetizado y ahí voy a llegar a millones de personas en todas partes del mundo y no me interesan los festivales y no me interesa esto o aquello, no me interesa la televisión. Ahí está mi público, ahí está mi recuperación económica, ahí está mi conquistar mi audiencia. Perfecto, es completamente válido. El punto es que lo hagamos, que lo tomemos o que hagamos esta decisión de manera consciente e informada y no por error de lo puse en YouTube, pero a mí no se me ocurrió que era que esto ya me dañaba todas mis premieres. No, si este es mi camino y esta es mi decisión, pues que lo hagamos, como digo, de manera clara e informada, conociendo las consecuencias que puede haber en ese sentido y que haga realmente parte de una estrategia estructurada y pensada por parte mía y no pues por error, ¿no? Qué pena que me surgió una nueva pregunta a raíz de Adelante. lo que acabas de decir. Cuando una persona quiere publicarlo, pero entonces, supongamos, yo digo, voy a guardar el trabajo únicamente para festival. Una vez pasado el festival, ¿ya eso se puede publicar en YouTube? Es decisión tuya. O sea, tú como productor eres quien toma las decisiones respecto del O recorrido que tenga el tu película. festival no, después del festival, después de estar en el festival, supongamos en Cannes o cualquiera de los
de los clase A, esa producción se puede publicar una vez pasado el festival. Si tu pregunta es si por la reglamentación del festival eso es posible, claro, claro que es posible. Digamos que el compromiso que uno adquiere con el festival es durante las fechas del festival, que Cannes es, no sé, como el 15 al 23 de mayo del próximo año, una cosa así. El 24 de mayo, si tú quieres, lo puedes poner libre en YouTube, si esa es tu decisión. El punto de nuevo es que haga parte de mi estrategia, que sea una decisión consciente y estructurada de lo que yo ya tenía como productor en mi cabeza que iba a hacer con esta película, ¿vale? Gracias. Ajá. Listo, claro que sí. Ahora sí vayamos a la siguiente diapositiva, en donde tenemos también una lista de festivales. ¿Esa es la que sigue? Sí, pensaba que era la de cortos. Ya, aquí es de nuevo como volviendo a la pregunta que nos hacían ahorita respecto de del género. Si bien los festivales clase A seleccionan en pocas ocasiones, pero existe la posibilidad de animaciones y documentales. Por ejemplo, hay una animación colombiana, un cortometraje que se llama La Perra, que estuvo en Cannes en selección y luego estuvo en varios de estos festivales ya específicamente el género de animación. ¿Sí? Entonces aquí tengo dos columnas, mi experticia no es ni el documental ni la animación, el documental estoy aprendiéndolo todo con mi propia película, pero tenemos a la izquierda los de documental, a la derecha los de animación. Entonces en los de documental, el más importante del mundo, el que llaman el Cannes del documental, es el Festival de IDFA en Ámsterdam, Holanda, festival también gigante con diferentes secciones, con espacios de mercado, de relacionamiento para proyectos en desarrollo, para proyectos, para ventas, también en ese sentido de que es un mercado muy importante si nos interesa el documental, que entremos a su página, que leamos todas sus secciones, que nos familiaricemos con todo lo que hace este festival, que hasta fondo de financiación tiene, ¿no? Entonces, echémosle un ojito. Siguiente, Docs Montevideo, Docs Barcelona, Cinema Durreel, Side by Southwest, es este SXSW, Side by Southwest, Hot Dogs en Canadá, en fin, y yo creo que ustedes googlean festivales de cine documental y les van a salir otra cantidad gigante. Festivales de animación, el principal, el más importante del mundo, el más grande, el que tiene espacios de relacionamiento, de mercado, de proyectos en desarrollo, además de las películas seleccionadas, el Annecy en Francia en junio. Siguiente, Animamundi, siguiente, Chile Monos, Anima Latina, Anima Tú, Festival de Ottawa, en fin, de nuevo, no es mi experticia, pero si ustedes están interesados en este género, obviamente que entren a la página de Annecy, conozcan todo sobre este género, conozcan todas las estrategias que tiene, además, como digo, como un espacio de mercado de relacionamiento este festival, y seguramente vamos a encontrar muchas más opciones de festivales de animación en América Latina y en el mundo. Vamos a la siguiente, porfa. Aquí ya estamos entrando específicamente en los cortometrajes. Festival de cortos más importante del mundo es el Festival de Clermont-Ferrand en Francia, que así como hemos mencionado con Cannes, con Berlín, como mencionamos con IDFA, como mencionamos con Annecy, este festival, además de ser un espacio de selección de películas de cortometraje ya terminadas, también tiene un espacio de relacionamiento, también tiene un mercado, también tiene encuentros de proyectos en desarrollo que desafortunadamente son solo europeos, pero pues está allí esa posibilidad. Nos vamos a encontrar en este festival a todas las personas interesadas en hacer, comprar, distribuir cortometrajes. Un festival maravilloso al que yo he tenido el privilegio de asistir durante varios años en mi vida, y que en definitiva, ojalá que todos los que hacemos cortos tengamos la posibilidad, primero de enviar, que además la excelente noticia es que no hay un fee de 30, 40, 50 dólares, sino que, si no recuerdo mal, es gratuito, y perdónenme si me estoy equivocando, por favor vayan a la página y consúltenlo y estemos seguros, y si toca pagar será máximo por ahí 10 euros, ¿sí? Claro, es plata en pesos colombianos, pero no son 50, 70, como lo hemos visto en los otros festivales, ¿no? Festival de cortos más importante del mundo, en el que es muy difícil quedar seleccionado. La última vez que yo hablé con uno de sus programadores me decía, recibimos alrededor de 7.000 cortometrajes para la competencia internacional, que es la más importante, y seleccionamos máximo 70.
Entonces, de 7.000 a 70. Las posibilidades son muy pocas, pero si podemos aplicar y si podemos enviar, hagámoslo, porque quedar seleccionados es un espacio maravilloso en el que nuestros cortometrajes, siendo una ciudad además en la que la gente, pues porque es un festival también con más de 30 años de trayectoria, la gente paga la boleta para ir a ver cortometrajes, el espacio de encuentro con el público es increíble. Tenemos además 7 proyecciones de nuestro corto a lo largo de los 8 días de festival, y por tanto pues es un espacio bien importante del que además, y esto no lo he mencionado, cuando quedamos seleccionados en estos clase A que mencionamos, cuando quedamos seleccionados en ITFA, en Annecy o en Clermont-Ferrand, siendo el festival de cortos más importante del mundo, de esa selección empiezan a desprenderse muchas más invitaciones. Entonces ya casi que la película empieza a moverse solita porque el boom mediático, el prestigio que adquiere mi obra en ese sentido me va haciendo que empiecen a llegarme las invitaciones y la gente interesada en ver mi película, considerarla y tal vez seleccionarla y llevarla a otros espacios en otros territorios del mundo, ¿vale? Ya lo dije, Francia, febrero. Siguiente festival de cortometrajes que seguramente no conocemos, Festival de Cortos de Tampere en Finlandia en marzo, Festival Short Shorts Film Festival en Asia en Japón en junio, que hasta donde yo apliqué la última vez solicitaba Premier asiática. Entonces, si yo he enviado a otros festivales, digamos que más chiquitos o menores a ese, pues no va a ser considerado, tengamos en cuenta sus requisitos de Premier. Volviendo a Clermont-Ferrand, no me pide ninguna clase de Premier, ni festival, ni internacional, ni mundial, ni siquiera francesa. Entonces, eso también es algo muy positivo de este festival. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos otros festivales especializados en cortometraje, en los que en el mismo sentido de Clermont-Ferrand vamos a tener un trato especial para los cortometrajes, porque no es que tengan algunos cortos y varios largos, como sí los clase A, sino que esto es todo corto. Estos festivales son solo de cortometrajes, de animación, de documental, de ficción, experimentales, pero solo cortometrajes. Huesca en junio, Oberhausen en mayo, Palm Springs en junio, Hamburgo en junio, Sao Paulo en agosto, Interfilm Berlín en noviembre. ¿Listo? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo clarísimo? ¿Yo a qué quiero llegar con esta información que les estoy dando? Como yo decía ahorita, obviamente que todos queremos estar en Cannes, ¿no? Es casi que el sueño, el anhelo a lo que se aspira, y a medida que vamos adquiriendo más experiencia, empezamos de pronto a ser un poco más asertivos a que no todas las películas tienen un espacio, no todas las películas que hacemos son realmente el perfil que tiene ese festival específicamente. Y también aprendemos, y esto es como lo que quiero dejarles de esa experiencia mía, habiendo producido más de 30 cortometrajes, habiendo distribuido los míos más otros 10 que en su momento distribuí también en festivales de otros realizadores, y también pues habiendo producido muchas más películas de largometraje, no todo es ese tipo de festivales, ¿sí? Cuando tenemos la información suficiente nos damos cuenta de que a lo mejor aspirar a algo distinto puede ser más, como he dicho, asertivo para el tipo de película que yo tengo, y puedo también por lo mismo optimizar mis recursos y mis resultados y mi propia energía, porque aplicar a festivales es tedioso, es largo, hay que llenar muchas fichas, hay que estar pendiente de muchas fechas, de que este ya cierra, de que el otro está próximo a cerrar. A lo largo del año hay muchos festivales y por tanto el trabajo se va extendiendo a lo largo de los años cuando tenemos varias películas. Entonces podemos, como digo, optimizar nuestra energía también de trabajo y nuestro tiempo cuando tenemos más información y conocemos más posibilidades para nuestras películas, ¿no? Por eso, por favor, vigilemos o tengamos presente esta lista de especializados en cortometraje que les acabo de mencionar. Va a haber mucha más información en Internet si ustedes revisan así con Google lista de festivales de cortometraje, les van a aparecer muchísimos más. Yo lo que estoy haciendo apenas es un abrebocas de la información para que ustedes quieran indagar más ya de manera autónoma.
Siguiente, los festivales, los principales festivales de América Latina, aquí de nuevo que aceptan cortometrajes. El primero, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en Cuba, que es un festival impresionante, seleccionan cortos, largos, documentales, ficciones, animaciones, y que también porque tiene muchísimos años de trayectoria, un público pues ávido de las obras que intercambia y que tiene pues una cultura alrededor del cine impresionante. Siguiente, el Festival de Cine de Cartagena, que esto está súper desactualizado en cuanto a los nombres de las competencias, van variando, ha tenido muchas modificaciones en sus direcciones artísticas en los años recientes, pero tiene al menos 2 secciones para los cortometrajes específicamente. Siguiente, el Festival de Cine de Guadalajara, en México, en marzo, que tiene cortos, que tiene largos, que me va a exigir, y perdón, aquí me devuelvo, Cartagena me va a exigir premier colombiana, es decir, no puedo haber puesto el cortometraje ni siquiera en el salón comunal de mi lugar en el que la hice, porque eso ya contaría como premier colombiana, sino que la primera vez en mi país que yo la pongo es en Cartagena, Guadalajara, y por eso me devolvía, me va a pedir premier mexicana. Siguiente. Festival de Cine de Biarritz en Francia en octubre, que si bien no es un cortometraje en Latinoamérica, sí tiene un foco sobre lo latinoamericano bien interesante en su programación. Lo mismo que el Festival de Cine de Toulouse en Francia también en marzo. Y también lo mismo que el Festival Cortocircuito de Nueva York, que es un festival dirigido y creado por una colombiana, en el que obviamente los cortos colombianos pues tienen un espacio privilegiado, por decirlo de esa forma. Listo, ¿tenemos preguntas hasta ahí? Vamos ahora a la diapositiva de festivales en Colombia. Si hay algún representante de un festival de cine en Colombia que nos esté viendo ahora mismo o que nos vaya a escuchar después en cuanto esté esto colgado en YouTube, por favor, perdóname, no es una lista completa de los festivales que existen en Colombia, ya lo estoy diciendo, es un abrebocas para que ustedes en su interés por empezar a conocer el mundo de la distribución y saber cómo mover sus películas, pues puedan indagar mucho más después, ¿no? Tenemos el Festival de Cartagena, que ya lo hemos mencionado. Tenemos el Festival Bogo Shorts, que yo debería ponerlo también en los principales festivales del cortometraje del mundo, porque este festival ya es un festival muy prestigioso en todo el mundo, porque el trabajo que ha hecho este festival de posicionarse a nivel internacional es innegable y de verdad admirable. Entonces, tengámoslo muy presente, nos va a pedir también por lo mismo, porque el festival ha adquirido un prestigio impresionante, Premier Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy día, yo sí lo hice con mis cortos que están por allá, esos premios varias veces, estaba en Cartagena y al final del año estaba en Bogo Shorts. Hoy día no se puede. Hoy día o estoy en Cartagena o estoy en Bogo Shorts, porque ambos me piden Premier Nacional. Siguiente, el Festival de Cine de Cali, también muy importante, mucho más fuerza los últimos años. El Festival de Cine Corto de Popayán, específicamente de cortometraje, que es un festival territorial que tiene una trayectoria pues bien impresionante. Y de ahí para abajo, por favor, de nuevo, discúlpenme, no es un listado de todos los festivales que existen en Colombia. Hay festivales en Medellín, en Ibagué, en Villa de Leyva, en Cúcuta, en Bucaramanga. Esas ciudades principales, además, algunas tienen más de un festival. Entonces, hay 2 en Bucaramanga, hay 2 en Cúcuta, hay 2 en Villa de Leyva, en fin. Y hoy día realmente muy significativo lo que están haciendo estos festivales territoriales, la FICMA en Manizales, el Montes de María, Festival en Putumayo, en fin, hay realmente una descentralización de la exhibición gracias a estos gestores culturales que están haciendo una labor maravillosa de formación de público en los territorios. En los que pues obviamente tenemos que entrar, como he dicho ya varias veces, a indagar, a conocer y a postular las obras, porque al final de cuentas, teniendo esta información que yo les estoy dando, de nuevo, lo que debemos buscar como productores es que mi película llegue a la audiencia para la cual fue hecha y que llegue a tanta audiencia como sea posible. De modo que tener esta información es clave para que efectivamente la película viaje, llegue a más públicos, llegue a más territorios y tenga pues este intercambio bien valioso de lo que queríamos o para qué la hicimos finalmente, ¿no? ¿Tenemos preguntas hasta ahí? ¿Todo clarísimo?
Listo, buenísimo. Pues Una herramienta, me gustaría, dale. me gustaría de pronto agregar ahí un festival en Vancouver que se llama Latin Cover y es muy bueno porque pues le dan prioridad a todos a los latinos. Entonces, por ejemplo, una persona que quiera empezar a participar en festival es un buen espacio. En Vancouver se llama Latin Cover y pueden buscar por, por, por la página pues la información. Sí, claro que sí. Y lo que iba a decir es que una herramienta importante para que conozcamos más festivales que existen en el mundo, sabiendo que así como en Colombia puede haber 2, 3 festivales por cada ciudad del mundo entero, eso es mucha información. Y de pronto puede ser también abrumador encontrarse con tantísima información, pues una herramienta, digamos que un poco ya más selectiva y que vale la pena que revisemos es la lista de eventos que mencionamos la clase pasada, que está colgada en la página convocatoriafdc.com. Entramos convocatoriafdc.com, la pestañita que dice estímulos automáticos y allí la pestañita que dice listado de eventos. Esos son los eventos, no solo festivales, sino también mercados, talleres de formación, premios, en fin, los eventos que han sido aprobados anualmente por el CENAC, que es el Consejo Nacional de Artes y Ciencias Cinematográficas, y que por tanto, en caso de que yo llegue a quedar seleccionado en esos festivales, en esos eventos de esa lista, pues yo tengo la posibilidad de, ya lo mencionábamos antes, con esos estímulos automáticos, asistir al festival y tener pues una ayuda económica para cubrir tiquetes, para cubrir hospedaje o para cubrir el subtitulado de la película si fue necesario subtitularla para la participación ya pues a nivel internacional, ¿no? Entonces, una herramienta importante porque de los cientos de festivales o miles que puede haber en el mundo, pues allí hay como una delimitación que además, como he dicho, nos va a ayudar el fondo para asistir. Entonces, puede que yo quede seleccionado en un festival que no está en la lista, que pues claro, es una excelente noticia, pero si el festival no cubre gastos para que yo pueda asistir, pues no voy a poder hacerlo con los recursos del fondo, con los recursos del FDC, sino que lo va a tener que hacer del bolsillo propio. Entonces, pues, si yo en definitiva necesito las ayudas del FDC para poder ir al festival en el que mi película quedó seleccionada, pues entonces busquemos como esa delimitación en esa lista de eventos. Y ahí van a encontrar muchísimos más que los que yo he presentado, porque como les he dicho, esto es apenas una abrebocas a este tema. No voy a listar ni mucho menos, me quedaría aquí horas contándole todos los festivales del mundo en los que las películas colombianas han sido seleccionadas, ¿no? Eso también es un buen punto. Y volviendo a esto de cómo hago para saber si mi película tiene posibilidades o no, pues veamos las películas colombianas o latinoamericanas recientes qué recorrido han tenido, ¿sí? Si yo tengo una película colombiana que se parece a X o Y, latina, argentina, mexicana, porque como les digo, al final fuera de Colombia todos somos latinos y ya. Entonces, si hay una película mexicana que se parece en temático, en tratamiento a la que yo estoy haciendo, estoy próximo a hacer, pues vale la pena estar atentos al recorrido que está haciendo esta película en términos de festivales, ¿no? Y listo. Entonces, el siguiente diapositiva, porfa. Vamos a hablar de una herramienta muy importante a la hora de postular y de mover mis películas de corto o de largometraje, que son las plataformas. Y aquí están listadas 4 que vienen a ser hoy día las más relevantes: Short Film Depot, Fest Home, Film Freeway y Eventival. ¿Qué quiere decir esto? Que estas páginas son sistemas de envío, sistemas de aplicación a los festivales. Van a tener cada una de estas páginas, de estas plataformas, varios festivales, digamos que asociados o agrupados, lo cual facilita mucho este envío y esta aplicación. Yo no voy a tener que llenar una ficha de envío a todos y cada uno de los festivales, sino que lleno una ficha en Short Film Depot, lleno una ficha en Fest Home, una en Film Freeway y una en Eventival, y a través de cada una de ellas yo voy a poder enviar a 10, 12, 15 festivales con una sola postulación, por decirlo así.
postulación en términos de diligenciar la información de mi película. Luego que yo ya he diligenciado la información específica de mi película y tengo creada mi película en la plataforma, yo puedo entrar y decir, me interesa este, plin, le doy clic a enviar, pago si hay que pagar una tarifa de inscripción, pero voy dándole ya de manera mucho más sencilla el envío a los diferentes festivales, como digo, sin tener que llenar una ficha para cada uno de ellos. Cosa diferente de los festivales clase A. Los festivales clase A sí me van a pedir que yo llene una ficha específica para cada uno de ellos. Ellos no están en ninguna plataforma, ellos no comparten la información, de modo que sí voy a tener que hacerlo de manera diferencial. Y muy importante también que tengamos en cuenta que estas plataformas por lo general me van a pedir, sobre todo Short Film Depot y Fest Home, que yo compre un crédito dentro de su plataforma, que tiene un nombre distinto en cada una de ellas. Entonces yo compro, no sé, $30 en Fest Home para mi película y yo con esos $30 tengo derecho a 5, 10, X cantidad de envíos según la plata que yo le haya metido, como si fuera una tarjeta prepago, por decirlo así, en la época de los teléfonos prepagos, ¿sí? Entonces yo compro una tarjeta y ahí hasta donde me alcance con el número de envíos. Adicional a eso, puede que el festival específico me cobre un fee, una tarifa de inscripción. Entonces yo me gasto de mi crédito, de mi tarjeta prepago, por llamarlo de esa forma, y me gasto el fee que me cobre cada uno de los festivales. Y ahí de nuevo, entremos a las páginas, conozcámoslas, indaguemos y démonos cuenta de cuál es la tarifa que tiene el festival que me interesa, el festival al que estoy aspirando, ¿sí? Por ejemplo, Clermont-Ferrand está en Short Film Depot, entonces yo no envío directamente a Clermont, yo envío a través de Short Film Depot a Clermont-Ferrand. El Festival de Cartagena está en Fest Home, entonces yo envío o inscribo primero en Fest Home y luego inscribo a través de Fest Home a Cartagena, pagando un fee adicional que sí tiene el Festival de Cartagena. Y así, cuando indaguemos ya específicamente en cada una de estas plataformas, pues vamos a ver cuáles son esos festivales que se pueden o a los que puedo aplicar a través de ellas. ¿Listo? Film Freeway y Eventival no me va a cobrar un tarjeta prepago por continuar con ese término, sino que ya me van a cobrar específicamente para cada envío, para cada festival que yo haga, lo que sea que el festival ya haya determinado, que es su tarifa de inscripción. Y aquí tengamos en cuenta una cosa que se llaman los deadlines. ¿Qué son los deadlines? Pues las fechas límites de inscripción, que muchos festivales tienen una primera fecha, una segunda, que digamos la llaman early o la temprana, una segunda fecha que es la regular, la normal, y un late, que es una fecha tardía de inscripción. ¿Eso qué significa? Pues que si yo de pronto quiero mandar la película lista y no alcanzo al early, pues de pronto ya para el late, para la última, ahí efectivamente ya la tenga lista y la voy a poder mandar para no mandar una película pues que no está completamente finalizada, sino darle más posibilidades en ese sentido a la aplicación y a que la miren con buenos ojos, a que les guste, a que la seleccione. Pero ¿eso qué significa también? Diferencias en las tarifas de inscripción. Entonces la early vale más barato, la regular pues la tarifa normal de ellos y la late es la más cara porque me dio más tiempo de envío a el festival. Y esas diferenciaciones de tarifas no las tienen todos los festivales, no las tienen todas las plataformas, pero sí por lo general las que están en Film Freeway y las que están en Eventival. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Adelante, Jay. Gracias. Es una pregunta como conectando un poco lo que tenías antes del pitch con respecto a esto de la distribución. Hace 13 años yo presentaba un cortometraje animado también de lo étnico, que el tema mío tiene que ver con temas étnicos, y era un cortometraje de animación que llegó a finalista en el EPS, en desarrollo de cortos. Y en el pitch hubo dos cosas bueno, que me tiraron un poco ahí difícil, me dificultó y era la primera vez que me presentaba. Entonces, bueno, una fue que me preguntó uno de los jurados, ¿qué haría yo si no obtengo los recursos? O sea, ¿qué pasaría qué pasa con la película si no tiene la plata?
Y entonces pues, mi respuesta fue como, bueno, pues yo voy a seguir intentándolo o voy a seguir haciéndolo, ¿no? No tengo más remedio. Se fue, y bueno, no sé si le gustó o no le gustó la respuesta a él, pero esa fue mi respuesta. Y lo otro es que el tema de la distribución. Entonces, en ese tiempo, yo no recuerdo que existiera Short Film Depot o Fast Home o nada de esto que estás mostrando tan bueno y tan tenaz, sino que lo que yo hacía como primerizo que me presentaba en un tema de animación, y no soy animador, yo tenía era un equipo de personas, igual que esta vez. El asunto era que mi tarea con respecto a la convocatoria fue hacer esto, como investigar, buscar en Google y nada, cuáles eran, pero yo no tenía conciencia muy clara de realidad cómo se comportaban estos festivales y qué requerimientos tenían, porque no, pues no entendía mucho, y esta tarea de la distribución fue como lo último que se hizo en la armada de la convocatoria. Entonces era como, no, busque rápido y ponga ahí cualquier cosa. Entonces, lo que quiero conectar es esto, a nivel de pitch, a nivel de presentación de convocatorias y de esto de la distribución. ¿Qué dirías tú que es lo que buscan los jurados en una convocatoria como la del FDC, que les digan en temas de distribución? O sea, al final, yo creo que el ejercicio que yo hice en esa época, hace 3 años, es lo mismo que hace, el mismo que hace la mayoría de la gente todavía aún hoy, incluyendo estas herramientas tan chéveres, que es como haga un listado y póngalo ahí, y no una conciencia muy clara. Entonces, ¿qué es lo que busca un jurado a la hora de mirar en el proyecto esto de la distribución? ¿Cuántos puntos sumas si uno tiene no sé qué cosa clara o cómo ahí en la distribución, o qué cosa resta, o qué cosa al final en últimas en ese espacio de convocatoria, cómo juega uno esas cartas de la distribución bien jugadas a fecha de hoy, cómo funciona hoy y con todas estas herramientas tan chéveres que estás mostrándonos? Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Short Film Depot sí existía hace 13 años y lo mismo Fest Home, porque por ejemplo este corto mío, Los Retratos, que ya tiene, es un corto ganador en el 2010 de FDC y estrenado en 2012, lo envié yo a muchos festivales a través de esas plataformas. Entonces, a ver, no es digamos que llorar sobre el agua derramada, porque lo cierto es que sobre la leche derramada es el dicho. Lo cierto es que esta es información que, así como para ustedes es nueva, para la mayoría de la gente es nueva, para la mayoría de la gente es desconocida, y por eso lo valioso de este espacio que ha diseñado el ministerio para que esta información se conozca, que yo además tengo como la tranquilidad y el gusto de enseñársela a todo el mundo y a todo el que le quiera llegar, porque la información es poder. Y esta es información que, como digo, se desconoce en muchos espacios, y no solamente porque estemos en región, ni mucho menos. Yo les digo, yo he sido profe en varios espacios universitarios acá en Bogotá, y es información que la gente desconoce. Entonces, ya con esto que tenemos nosotros en mente, y para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que busca un jurado? Que yo hoy día, con la información disponible y con el internet y con la facilidad de encontrar pues de nuevo la información, es que yo tenga una estrategia clara con todas las herramientas que existen, ¿sí? Que yo primero tenga una estrategia. ¿Yo qué voy a hacer con esta película? Yo esta película la quiero en festivales, yo esta película la quiero monetizada en YouTube, yo esta película la quiero vender a una plataforma en VOD, o la quiero vender en televisión, o la voy a poner se la voy a vender a Transmilenio, y voy a hacer que, como mi corto dura 7 minutos, lo pongan en las pantallas de Transmilenio. Estoy inventándomelo y se me acaba de ocurrir esa idea, es buenísima. O yo la voy a poner en X o Y. ¿Qué quieren ellos? Que yo tenga en mente algo, ¿sí? Que yo ya me haya diseñado algo. Y eso yo, digamos que también se lo insisto mucho a mis estudiantes. ¿Yo para qué hice la película? ¿Para dejarla guardada en un Vimeo? ¿Para dejarla en un disco duro? No, yo hice una película para que se vea. Entonces, ¿qué voy a hacer para que se vea mi película? O yo lo que voy a hacer es una proyección en mi comunidad, en el atrio de la iglesia, con una pantalla inflable y sillas para que todo el pueblo vea la película que es suya. O yo voy a hacer un recorrido por todos los festivales regionales de Colombia para que llegue mi película a los territorios, como yo, a los Montes de María, a Putumayo, a Manizales, a los que están haciendo en La Guajira, a los que están haciendo en Ibagué, en fin. ¿Qué quiere el jurado? Que yo sepa qué voy a hacer. No, no un productor que hace una película y hasta ahí llegó y se cruzó de brazos, ¿sí? ¿Y eso qué significa también? Es muy importante para responder a tu pregunta.
El jurado sabe, el jurado conoce, el jurado ha hecho películas, el jurado tiene un recorrido. Entonces no está bien que lo que yo no sepa me lo invente, ¿sí? Y aquí mucho menos. Y me ha pasado cuando he sido jurada, que me ponen, yo voy a estar en este y en este y en este y en este y en este festivales. Y yo digo, a ver, tú me estás poniendo, es que yo voy a estar en Cartagena y voy a estar en Bogotá Shorts y voy a estar en Guadalajara y también voy a estar en Morelia. Y yo digo, a ver, estás inventando. Y aquí es donde yo lo que no supe lo busqué en Google y no, o sea, saqué de Google una lista, pero no hice el ejercicio de entrar a ver qué me pide Cartagena, qué me pide Bogotá Shorts, qué me pide Guadalajara, qué me pide Morelia. Entonces yo de jurado que sé digo, copió y pegó de Google y no tiene ni idea de qué está hablando y eso quita muchos puntos. No es cantidad de puntos que me quita, pero sí es como este productor lo que no sabe se lo inventa y eso no está bien, ¿sí? Entonces, porque yo digo el ejemplo específico, yo quiero estar en Cartagena y quiero estar en Bogotá Shorts, porque se los acabo de decir, los dos me piden Premier Mundial. Y eso ya no es este año que se lo inventaron, es hace como 4 o 5 años. Cartagena siempre ha pedido Premier Nacional. Cartagena siempre ha pedido Premier Nacional. Bogotá Shorts empezó a pedirlo hace 3 o 4 años. No es información nueva. Entonces, cuando tú me dices, voy a estar en Cartagena y en Bogotá Shorts, estás inventando. Estás poniendo cosas que es información contradictoria, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que no sabe se lo inventan. No está bien, no pretendan engañar al jurado, ¿sí? Porque pongo el ejemplo Morelia y Guadalajara, porque Morelia ni siquiera selecciona cortometrajes que no sean mexicanos, ¿sí? Entonces estás inventando que vas a estar con un corto en un festival que no selecciona cortos colombianos. Entonces, pues, ¿a qué voy con esto? Toda esta información que yo les estoy dando de nuevo, y me perdonan la insistencia, es un abrebocas para que ustedes entren a estas páginas, indaguen sus requisitos, conozcan las plataformas, conozcan los festivales, qué selecciona, qué me pide, cuál es la duración, cuál es el requisito de Premier, en fin. Esto es a más cantidad de información que me imagino que les está quedando la cabeza así, pues esa es la idea, para que ustedes de manera autónoma conozcan más y para que la siguiente vez que estemos en ese espacio ya no estemos inventando, sino que estemos con conocimiento de haber indagado, investigado a partir de lo que hoy aprendimos, pues muchas cosas que nos den las herramientas para saber qué vamos a hacer con nuestra próxima película. Pero muchas gracias. Diana. Claro que sí. ¿Quién seguiría en el orden? Ana Milena está primero en la cola y después está Liliana. Entonces le damos la palabra a Ana. ¿Cómo haces para lidiar, porque tengo entendido, cómo haces para lidiar con la fecha de exhibición, producción de los cortos en especial? Porque sé que algunos festivales piden que el corto sea del año en el festival, ¿no? Es un corto de 2024, 2025, 2026. Entonces, en la medida en que uno está mirando como el circuito de festivales, pues ya se le pasa a uno el año. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Y lo segundo es, en caso de que la película... Se te fue lo segundo. Pero Disculpa, mientras vuelve tu micrófono para responder a tu primera pregunta, pues ¿cómo hago? Con una estrategia, de nuevo. Estos festivales me piden que la película sea reciente, ¿sí? Entonces los festivales del próximo año 2026 piden películas que sean máximo del 2025, ojalá del 2026. Estos festivales me piden eso, son mis prioridades porque ya después no me van a seleccionar. ¿Cuáles festivales son un poquito más laxos y permiten obras de los últimos 2 años? Ah, bueno, son estos. Y yo voy organizando mi estrategia de acuerdo con esos requisitos que ya hemos dicho, Premier Mundial, duración y ahora también lo que tú acabas de mencionar, que es bien importante. ¿Y cuál es tu segunda pregunta? en el caso de, digamos, una película, por ejemplo, una película que sea con recursos colombianos, pero se va a grabar se va a tirar en Estados Unidos, porque habla sobre inmigración y es en español. Ahí, por el hecho de ser grabada en Estados Unidos, ¿la película sigue siendo colombiana o podría entrar o pues, se podría conseguir un coproductor en Estados Unidos? Las dos cosas, dependiendo de
tu configuración del equipo técnico y artístico colombiano, que ya lo hemos mencionado, lo pueden descargar y lo pueden verificar en el decreto 1080/2015. No importa en dónde se grabe la película, lo importante es que tú cumplas con los mínimos requeridos por nuestra reglamentación en términos de la gente que contratas, personal técnico y artístico, para que la película pueda ser considerada como colombiana en un 20, 30, 40, 50, 100% colombiana, porque eso también es importante que lo tengamos en cuenta. También podemos ser coproductores minoritarios de una película, que lo mínimo que exige nuestra normativa es que sea el 20%. Entonces, si yo al menos tengo el 20% de la financiación colombiana y al menos el equipo técnico artístico que de acuerdo con el decreto corresponde a ese 20%, pues va a seguir siendo considerada como colombiana, entonces tú puedes empezar a juntar países. Entonces va a ser 20% colombiana, va a ser 80% de Estados Unidos la financiación y el equipo, o va a ser 80-20 más bien al revés, o puede entrar un tercer país y ahí nos vamos repartiendo la torta, siempre que cada uno de ellos cumpla con su normativa en términos de financieros y de equipo artístico y técnico. Gracias. Bien importante que si es una película financiada con los recursos del FDC, tengas en cuenta la normativa o las exigencias que va a tener el fondo de acuerdo a tu categoría del gasto en Colombia, ¿sí? Porque los recursos del FDC no son para contratar personal que no sea colombiano. Entonces ahí tienes que entrar ya en el detalle de si eres financiada por el FDC de tu categoría para saber pues qué es eso que debes cumplir en términos del gasto más allá del equipo, ¿no? Gracias. Vale, Con- tenemos otra mano levantada, Liliana. Te damos la palabra. Sí, con relación a la asistencia, por ejemplo, cuando una persona es seleccionada para un festival o un equipo, un grupo, un colectivo de producción, eh, en esa financiación de la asistencia al festival y los requisitos, porque a veces yo he escuchado que a veces incluso los seleccionan y se ven a gatas para poder asistir. ¿Cómo funciona eso? Tengo esa duda. O sea, cuando ya necesitan asistir al festival porque fueron seleccionados. Sí, pues ahí de nuevo como productores tenemos que seguir gestionando recursos y buscando financiación. Tenemos los estímulos automáticos que ya he mencionado del FDC. Puede que haya alguna región en la que pertenezcamos y que tenga unas becas para movilidad regional. Entonces puede que haya recursos, sobre todo digamos Medellín, el IDARTE, más recursos en ese sentido que ayuden a facilitar la financiación de esa parte, pero la mayoría de los casos tiene que ser, pues, de nuevo, creatividad y gestión del productor o de los productores de saber de qué manera se financian los viajes, porque los recursos, ambos que acabo de mencionar, ya sea del FDC o de convocatorias regionales que existan, que son pocas, tienen pues un límite, ¿no? Entonces ya lo hemos dicho la vez pasada, de acuerdo con el territorio en el que quede el festival en el que me seleccionaron, va a haber una bolsa y va a haber también unos rubros determinados en los que yo voy a poder gastar, por ejemplo, los recursos del FDC. Entonces son solamente tiquetes, hospedaje y subtitulado de la película. Alimentación de otra fuente de financiación, ya sea la otra que mencioné, o privada, o del bolsillo propio, o de la Baki, o de le tocamos la puerta al alcalde, en fin. De nuevo, los productores en nuestra eterna búsqueda de financiación. Ujú. Gracias. Con gusto. Hay otra manita, ¿verdad? Sí, tenemos a Andrés Naranjo, te damos la palabra para que nos comentes. Gracias, muy buenos días. Mira, quería hacerte esta pregunta, es una aclaración. Finalmente, la fecha de producción de una película, un corto, se mide porque en el momento en el que te dan como que sacas como la resolución de producto nacional, es decir, qué tal si yo por alguna razón hice una película pero la tengo guardada y no, o un corto, y digamos que no lo he estrenado. No sé si es en el momento del estreno exactamente o cuando te dan el reconocimiento de Producto Nacional, entonces ya puedo ubicar una ficha, es una fecha específica. ¿Me puedes aclarar eso, por favor? Sí, claro que sí, las dos cosas. Es decir, para el festival a nivel internacional,
el determinante va a ser la fecha de estreno de tu película. Un festival internacional no te va a pedir la resolución de producto nacional, ni mucho menos, porque ellos ni saben qué es eso. Para ellos, esa fecha es cuando por primera vez en Colombia o en el mundo o en donde sea, la primera mundial, cuándo fue ese momento, y a partir de ahí es que tienes pues como fecha de producción. Lo que cuando nos preguntan fecha de producción, pues Juanse, que es la película que estoy yo terminando, va a ser 2026 porque se va a estrenar el otro año, ¿sí? Pero, y por eso digo las dos cosas, cuando tú tienes tu película nacionalizada del año 2024-23, esa es la fecha que va para nuestra normatividad y nuestra regulación, va a contar como tu fecha de producción. Entonces, para los estímulos automáticos, para que vayamos y leamos esa convocatoria, allí dice películas colombianas de los años tales, y eso ya es la pregunta específica sobre la resolución, sobre la normativa, sobre el papel específico que tenemos. Entonces, puede que el festival sí me seleccione así la película sea vieja, entre comillas, pero nueva porque no ha recorrido internacionalmente o nacionalmente ningún espacio, pero ya a la luz de nuestra normativa, sí es una película vieja y, por ejemplo, no podrías tener los estímulos automáticos. Ok, muchas gracias. Con gusto. Listo, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, vayamos a la siguiente, porque sí quisiera que alcanzáramos a mencionar varias cosas. ¿Qué debo tener en cuenta para preparar mi ruta de festivales? Lo primero ya lo dijimos, la fecha de finalización de la película versus la fecha de aplicación al festival. Idealmente, mandemos nuestras películas ya listas, porque los festivales no van a ver una segunda vez la película. Si yo les diga, no, es que esa cuando la mandé todavía me faltaba la música y con la música quedó mucho mejor. No, pues no debiste haberla mandado, ellos no van a ver dos veces la película. Siguiente cosa, ya lo hemos dicho, duración del corto versus la duración requerida en los festivales. La siguiente, porfa. Los requisitos de exclusividad del festival, que también los hemos explicado ya: Premier Mundial, Premier Internacional, Premier por territorio, como decíamos en los ejemplos de Toronto, que me piden como mínimo Premier norteamericana. En el caso del festival Short Shorts Film Festival in Asia, que me pide Premier asiática, o cuando me dicen Premier por país, Premier en Colombia como mínimo, Premier mexicana, Premier francesa, en fin, eso también es importante a la hora de diseñar mi ruta de festivales de mi cortometraje. Siguiente, ya lo hemos dicho, una herramienta importante, la lista de festivales de los estímulos automáticos y el perfil de mi corto, que tengo allí yo puesto. Identificar el nicho es ser asertivos, ya les he mencionado. Veamos qué es lo que están seleccionando, en dónde realmente tiene, por tanto, un espacio mi película específica de acuerdo con su temática, con su género, con su tratamiento. Siguiente cosa. Muy importante, ¿qué materiales debo preparar? Lo primero, una ficha técnica, que ya vamos a ver un ejemplo de que contiene una ficha técnica. Lo siguiente, una sinopsis de 300 caracteres, que esto también vienen a ser como 5 líneas. Esos 300 caracteres es como lo que más fácilmente vamos a poder ubicar, porque hay veces que me dicen de 500, hay veces que me dicen de 800. Cuando me dicen de menos, pues bueno, voy a tener que editar esta, pero pues tenerla a la mano va a hacer también que me facilite mucho el trabajo. Siguiente cosa, biofilmografía del director o directora de 300 caracteres. ¿Y qué es una biofilmografía? Son dos cosas contenidas en una. Primero, la biografía, que es un párrafo o menos de eso que contenga su formación, sus premios, sus obras, su recorrido destacado. Y luego la filmografía, en la que yo ya pongo qué películas ha dirigido esta persona en un listado que va año por año. Año tal, dirigió tal película, que es un corto o es un largo, de ficción o documental. Año tal, esta otra. Año tal, esta otra. 3 a 5 fotos de la película, que sean stills, que sean imágenes de la película como tal, no son fotos del rodaje, ¿no? No son fotos del equipo, no, es la historia, es lo que transmite de alguna forma a nivel visual, y que son pues al final espacios, o más bien herramientas para la difusión que también va a utilizar el festival. Una foto del director o directora en la que se vea su cara, que sea una foto reciente y una foto de hace 20 años cuando todavía tenía estos rasgos o aquellos, pues que realmente pueda ser útil. Todo esto en español y en inglés.
Siguiente cosa, por favor. Lista de diálogos en español e inglés con timecode y ojalá el archivo SRT para que más fácilmente este festival pueda traducir a su idioma para su audiencia los diálogos de mi película. Siguiente cosa, afiche o postal, se nos va a acabar la reunión. Trailer, press kit, copia subtitulada al inglés, ya sea un DCP o un archivo digital en alta. Y muy importante que tengamos un link privado de Vimeo. Hoy día varias plataformas nos aceptan linkear mi archivo de Vimeo con la aplicación o muchas veces simplemente conozco a alguien en un festival, asistí a mi festival, conocí a alguien y le dice, quiero considerar tu película, por favor, mándamela. Entonces tú le mandas el link privado de Vimeo al correo después de haber conocido a esa persona. Siguiente, yo creo que ya para que demos tiempo a las preguntas, dejemos hasta ahí. Creo que estas son cosas importantes y dejémosla ahí como para que sepamos que contiene una ficha técnica. Y les doy la palabra por si tenemos alguna otra pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Este es de un corto nuestro. Si quieres pasemos a la siguiente diapositiva, Edwin, mientras que entonces se nos va acabando el tiempito. Aquí tenemos un ejemplo de la biofilmografía. Esta es la mía. Y como digo, pues para que sepamos cómo se pone el tema de la filmografía. Diana, una pregunta con respecto al press kit que pones allí en la lista anterior. Ese press kit que viene siendo para uno en la práctica un press kit. O sea, que Es un kit de prensa. Eso no es absolutamente obligatorio, puede ser una de las cosas que para un corto no tengamos y que contiene un kit de prensa. Contiene como todo lo que tenemos arriba. Contiene la sinopsis, contiene el tráiler, contiene el afiche, contiene tal vez el archivo SRT. Puede tener también la música, por ejemplo. Entonces en el kit de prensa va la música. Ahí ya no van 3 a 5 fotos, sino que van muchas fotos de la película, van fotos de los personajes e incluso puede haber, digamos que otras herramientas como entrevistas al director o directora, al productor, a los actores. Eso hace parte pues como de ese kit de prensa. Listo, yo creo que entonces ya dejamos hasta ahí por el día de hoy. Espero que todas estas herramientas hayan sido importantes. De nuevo, que todo esto nos inste a indagar mucho más, a buscar más información, a tener decisiones de nuevo más informadas respecto de los recorridos de nuestras películas, de qué queremos hacer con ellas, y que de nuevo, volviendo a mis palabras del principio, no son cosas en las que queríamos estar pensando cuando ya hice la película y ya tengo un afán tras otro, sino que me las voy pensando desde el principio, desde que tengo el guión, voy identificando una audiencia, voy identificando un tema, un género y voy indagando y voy definiendo una estrategia de qué voy a hacer con la película al final, ¿no? Y no solamente son festivales, perdón, obviamente el tiempo no nos dio para hablar de muchas otras herramientas y ventanas y espacios de distribución, pero las hemos mencionado por encima. La televisión, las plataformas, las redes sociales, YouTube, monetizar, en fin, otros espacios que no se delimitan y que no son el único camino de los festivales, pero que sí que es importante que las vayamos teniendo muy claras, que las vayamos pensando desde el principio, mucho más si no las conocemos, pues que con el tiempo que tenemos desde el desarrollo de la película nos vayamos informando de todas estas posibilidades. Muchas gracias por sus palabras tan lindas. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes estas 4 sesiones, compartir de mi experiencia y bueno, que sea para todos de bendición y de crecimiento. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias por toda esta información tan importante y tan valiosa que esperamos seguramente aporte mucho a nuestros productores en sus proyectos y en su formulación y pues tengan ahí unos tips supremamente importantes y necesarios. Entonces agradecerte muchísimo la aceptación de esta invitación, agradecerles a todas y todos los que están conectados también el asistir a estas 4 sesiones y el estar ahí tan participativos y tan pilos en cada una de ellas. Cualquier cosita estamos a la orden, atentos a ayudarles y ya saben que esto se cuelga en el canal de YouTube de la DACMI para que las puedan revisar después en otro momento. Mil gracias, Diana. Gracias. Gracias por Gracias, toda la Edwin. información y por el espacio tan
valioso, porque realmente lo necesitamos. Fíjese que hay mucha información que lleva 15 años y no la conocíamos. O sea, sitios que no. Entonces, esto es muy valioso, sobre todo para los que estamos en las regiones. Con muchísimo gusto. Así es, con todo el gusto del mundo. Entonces, estamos ahí en contacto. Muchísimas gracias por estar conectados. Y el martes les estaré enviando el enlace de esta sesión con las presentaciones pues, que utilizamos el día de hoy. Listo, Muchas muchas gracias. gracias Chaito a a todos. todos. Gracias. Chao. Feliz fin de semana para todos y todas. Gracias. 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 Igualmente. Chao, chao. Chao.